América Latina y la situación política de Europa. Es un momento de verdad inolvidable el que hemos tenido en estas muy pocas horas que tenemos aquí, porque hemos podido constatar, y lo pude constatar recorriendo un poco medio perdido por los kiosquitos, que muchos compañeros me regalaron esto. Es decir, no al bloqueo a Venezuela. Y me decía, señor, tiene que ser solidario con Venezuela. Ha hecho popular, ese fue Mauricio el responsable de eso, los compañeros del partido. Miren, hay muchas ideas para hablar y muchos acontecimientos que reseñar, pero inevitablemente en este tipo de conferencias uno tiene que tratar de sintetizar. Y la primera síntesis y la primera conclusión a la que uno puede llegar en este momento es que mi país enfrentó, particularmente a partir del año 2019, la agresión diplomática, económica, mediática, política y militar más grave que ha tenido la República de Venezuela en 200 años de vida republicana. Es decir, nunca jamás, desde la batalla de Carabobo, cual se cumplieron este año 200 años, nunca antes en 200 años habíamos estado en una situación de tan grave peligro para la existencia misma de la República que lo que hemos estado en estos últimos 3 años. Y hemos estado en esta confrontación producto también de un proceso político revolucionario, pero también de una decisión política de parte del imperialismo norteamericano de borrarnos del mapa. Era necesario que se produjera el derrocamiento por la vía violenta del gobierno constitucional de Venezuela. Ese era el objetivo, no era otro. Nunca antes, ni siquiera con el gobierno de Bush, que fue tan agresivo con nosotros, ni el gobierno de Obama, nunca antes un presidente de los Estados Unidos había amenazado 4 veces en un año, como lo hizo el presidente Donald Trump, de invadir militarmente al país. Nunca antes se había conformado una alianza diplomática como la que se conformó en el Grupo de Lima, porque siempre las alianzas en América Latina, desde América Latina, fueron alianzas por la paz, fueron alianzas por el entendimiento, por el entendimiento en Nicaragua, por la guerra en El Salvador, por la situación de la dictadura de Pinochet en Chile. Es decir, siempre hubo alianzas, pero siempre las alianzas en positivo. Esta es la primera vez que se hace una alianza diplomática para derrocar a un gobierno, que es el gobierno del presidente Maduro. Les quiero informar que hace 72 horas el Grupo de Lima dejó formalmente de existir porque no se votaba. El nuevo canciller de la República del Perú lo anunció ya formalmente. Algo que ya era una realidad, pero hacía falta la formalidad de decir hasta aquí llegó. En segundo lugar, les quiero decir que el intento de invasión militar del 23 de febrero, el intento de golpe de Estado del 30 de abril del 2019 y el intento de invasión militar del 3, 4 y 5 de mayo de 2020 fue derrotado por nuestras Fuerzas Armadas Nacional Bolivianas y por el fuego en armas que fue el que derrota a los mercenarios que llegaron al país. Un muchacho flaquito con una muchacha policía fueron capaces de agarrar a 25 mercenarios, entre ellos a 2 marines norteamericanos que los tenemos bien presos en la cárcel de nuestro país.
Y les quiero decir que con la solidaridad de países amigos, y tengo que decirlo concretamente, con la solidaridad del gobierno del presidente Xi Jinping de la República Popular China, y la solidaridad de la Federación Rusa, y la solidaridad de la Revolución Islámica de Irán, nosotros hoy estamos también derrotando el plan del bloqueo económico que se pretendía para hacernos rendir por hambre. No nos rindieron por hambre y no nos van a rendir. Cuando se habla hoy en Venezuela de diálogo, hay que explicar que el diálogo que hoy estamos sosteniendo es con el diablo. Mire, le hemos visto la cara al diablo y no tiene nada de bonito. Hemos visto, sí, porque nosotros estamos sentados. Nosotros siempre decíamos, nosotros estamos dispuestos a sentarnos hasta con el diablo. Bueno, nos ha tocado sentarnos con el diablo. Es decir, nos ha tocado sentarnos con gente que estuvo involucrada en el magnicidio contra el presidente de la República. Nos ha tocado estar con gente que preparó la invasión del 23 de febrero, que preparó la incursión del 2, 3, 4 de mayo del año pasado. Están ahí sentados, pero nosotros siempre apostamos a la democracia. Cualquiera se hace una pregunta en cualquier parte del mundo: ¿por qué Venezuela está atacada? Mucha gente dice por petróleo, y es verdad. Es verdad, nosotros somos la más importante reserva de petróleo del mundo y cualquier imperio quiere petróleo. Pero yo creo que ese es un factor y no el factor más importante. El factor más importante es que nuestra democracia es un reto al sistema político autocrático, plutocrático y oligarca de los Estados Unidos. Nosotros somos un mal ejemplo para el pueblo norteamericano, que está viendo que sí es posible construir una democracia y que sí es posible construir una democracia con bases constitucionales, yendo a elecciones, participando en los procesos políticos y además construyendo mayorías políticas. ¿Por qué el chavismo parece imbatible y es imbatible en el terreno electoral, en el terreno militar y en el terreno incluso hasta de las graves dificultades de la catástrofe económica que ha sufrido nuestro país? Por la conciencia del pueblo. No hay otra explicación. Es decir, la conciencia revolucionaria del pueblo de Venezuela, la conciencia democrática del pueblo de Venezuela, la conciencia bolivariana de nuestro pueblo, porque nuestra revolución es muy nacional. Nuestra revolución tiene raíces históricas muy profundas. Bien decía el comandante Chávez que la revolución nuestra comenzó el 19 de abril de 1810. Es decir, comenzó precisamente cuando nace por primera vez la república, o el prototipo de la protorrepública, que después nacerá el 5 de julio de 1811. ¿Y cuál es la otra furia que les produce a los imperialistas la revolución bolivariana? Que nosotros hemos sido capaces de levantar el pensamiento de Simón Bolívar y hemos sido capaces de replantearlo en nuevas condiciones y en una nueva situación política. Sí, el imperialismo no entiende que la geopolítica mundial cambió, que ya no estamos en el periodo de la potencia única y hegemónica, sino que cambió. No va a entender los cambios y no va a entender el proceso de unidad. Y termino con un elemento que es para nosotros muy importante. Ustedes saben que fue lo que más les disgustó a la derecha y a la ultraderecha y a los señores Elliot Abrams y a los señores que dirigen la política norteamericana con respecto a nuestro país, que los acuerdos de diálogo de México fueron anunciados el 13 de agosto y ese día nosotros conmemoramos el nacimiento del comandante Fidel Castro Ruz, porque para nosotros esto sí es verdad que nos pone como muy bravos.
Cuba y Venezuela es una sola bandera, y entiéndalo como tal, compañeros de aquí de Europa. Muchas gracias.